Muy buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por la asistencia. Disculpen el retraso, ya ahí fue por causas mayores de las actividades cotidianas de uno. El tema que voy a traer hoy es un tema que se discutió en la sesión pasada y nos pareció muy pertinente. Es sobre la biopsia del nervio sural, aunque más que solamente hablar de la biopsia, vamos a hablar de muchos otros tópicos también relacionados con esto como identificar las estructuras anatómicas, las indicaciones y contraindicaciones de esta biopsia sural, describir la preparación para realizar esta biopsia y qué requerimientos tenemos después de nosotros realizarla, algunas evaluaciones sobre el potencial de las complicaciones y la significancia clínica de esta biopsia, y hay algunas guías interesantes sobre lo que es el algoritmo para la toma de decisión basándose en el uso de esta biopsia, debido a que, a pesar de lo que pensemos, hay un algoritmo previo que nosotros debemos ir estudiando poco a poco para tener la relación correspondiente a la actividad y el uso de este tipo de procedimientos quirúrgicos. Tenemos que las neuropatías periféricas son una condición que van a estar inmersas y van a tener una índole patológica bastante amplia, desde patologías comunes como es la diabetes, que causa neuropatías de índole periférica, hasta cierto tipo de patologías mucho menos comunes como son de rasgos genéticos, metabólicos, infecciosos. Muchos son los pacientes que tienen afecciones a nivel de nervios periféricos de otras índoles patológicos, que se le deben hacer diagnósticos, manejos, tratamientos que condicionan dificultades en la realización de esto. Pero también, a pesar de que existen test que son no invasivos, que están al alcance desde el punto de vista médico, ciertamente en ciertas situaciones hay arraigo de realizar este procedimiento y aquí es donde adquiere un valor interesante y bastante puntual, dependiendo de los hallazgos que uno vaya a tener. Este, si nosotros hacemos un recorrido de la estructura anatómica y de la distribución del nervio sural, me pareció pertinente traer estas láminas o estas fotos en las cuales se hayan un poco a poco echar la panorámica de lo que es esta estructura nerviosa. El nervio sural, clásicamente hablando, tenemos que tener como referencia, le pongo el lápiz, clásicamente hablando, se ha descrito como la unión de dos nervios principales, como lo es el nervio cutáneo sural, que es este que nosotros vamos a ver aquí en esta porción de la lámina, y lo que es el ramo comunicante del nervio peroneo común, que es este que nosotros tenemos aquí. Aquí tenemos la región poplitea o la fosa poplitea, que es una fosa posterior a lo que es la articulación patelar. Este nervio sural medial se va a originar directamente del nervio tibial, que es una rama terminal del nervio ciático popliteo a nivel de la fosa poplitea. Va a discurrir subfacial entre los vientres musculares de los dos gastronemios, que son estos dos vientres, uno medial y uno lateral, como lo podemos aplicar o apreciar. Cuando discurre medial a los dos vientres de los gastronemios, él se va haciendo subfacial y va a ir acompañado de una estructura vascular que nos va a servir a nosotros de referencia, como lo es la vena safena externa. Aquí en la inserción o en la unión miotendinosa, tenemos que ver que se va a hacer subcutáneo este nervio. Va a tener una distribución más superficial y a su vez va a penetrar después de esto lo que es la fascia y se va a comunicar en este punto entre la inserción músculo tendinosa con el ramo comunicante peroneal contralateral y va a formar propiamente dicho el nervio sural. En esta panorámica que tenemos aquí, con la flecha gruesa, vamos a tener el nervio cutáneo
sural medial, que es este, como le dije mencionar anteriormente, que va a ir directamente proveniente del nervio tibial a nivel de la fosa poplitea. Mientras que con la flecha más pequeña vamos a tener el ramo comunicante peroneo, que este a su vez va a ser rama del nervio ciático popliteo externo, que es este que estamos apreciando aquí. La unión de estos dos ramos, repito esta vez, nervio cutáneo sural medial y ramo comunicante peroneal, va a tener el índole o va a ser el origen del nervio sural establecido. Este hay que tener en cuenta que hay diferentes variantes anatómicas, pero en más del 80% de las veces va a provenir de esta fusión y se va a originar en la inserción o en la intersección músculo tendinosa a nivel de los gastronemios, para así hacer un recorrido que más adelante les voy a mostrar. En esta figura número 3 vamos a ver la relación entre el nervio sural con la vena safena externa. Vemos cómo va a tener una relación arraigada e inmiscuida que nos van a servir a nosotros de referencia para hacer la toma quirúrgica y para hacer la biopsia quirúrgica, para hacer la biopsia de este tipo de lesión. Aquí vemos cómo NS es nervio sural y C es en la safena externa. Esta figura número 4 traigo a colación ya la disección subfacial de la región posterior de la pierna. Vemos la intersección gastronemio tendinosa y con esta flecha delgada ya podemos establecer el nervio sural propiamente establecido. Se observa que esta conexión se va a hacer inmediatamente proximal a esta unión anteriormente establecida y va a pasar 2.5 centímetros medial al borde lateral de esta unión gastronemio tendinosa. Esta conexión del nervio sural es interesante y va a tener inmiscuido también una persistencia subfacial a nivel miotendinoso, que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer la disección por planos de este nervio. Vemos que esta unión musculotendinosa de los gastronemios, en promedio, según estudios anatomoclínicos y patológicos, se va a encontrar equidistante entre la cabeza del peroné, que es una estructura ósea que vamos a tomar como referencia, y la parte más prominente del malleolo tibial externo, que también nos van a servir como punto de referencia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con referente a esto? Luego de la formación del nervio sural, que puede ocurrir a distintos niveles de la pierna, siendo el tercio medio lo más frecuente según estudios, va a discurrir en este trayecto medial y posterior, y luego va a perforar la fascia y se va a hacer subcutáneo. Inicialmente va a discurrir por el trayecto medial y posterior al borde lateral del tendón de Aquiles, que más adelante la vamos a ver, que es este que estoy mencionando en este momento, y va a ir en compañía a nivel de esta región subcutánea de esta vena que anteriormente le había mencionado. El nervio sural común va a sobrepasar el borde lateral del tendón de Aquiles, o sea, en este trayecto que le estoy mencionando con el puntero móvil, y ahí es donde va a tener la relación entre la inserción de este tendón a nivel medial y la persistencia del malleolo externo. Entre estas dos equidistantes ya vamos a tener el punto de referencia de lo que es la región más horizontal del trayecto del nervio sural. En esta panorámica ya vamos viendo la porción más inferior de la pierna y ya la unión con la estructura articular, como es el malleolo lateral. Vemos cómo aquí se encuentra esta estructura ósea anatómica, como es el malleolo lateral. Vemos la inserción del tendón de Aquiles y vemos cómo lo podemos versionar en un punto equidistante, haciendo una trayectoria vertical entre la inserción del tendón de Aquiles
y una porción superior entre el manuelo externo y la porción medial se va a encontrar el nervio sural en todo su componente subcutáneo y subfacial. Estas son unos estudios realizados en cadáveres. Esta se hizo una disección de alrededor de 100 cadáveres en los cuales se utilizaron tres puntos claves o tres distancias establecidas. El punto A, que va a ser la distancia entre la inserción del tendón de Aquiles y la unión músculo-tendinosa. El punto B, que es el inicio de la inserción músculo-tendinosa con la parte más superficial entre el cruce o el borde medial que hace el nervio sural con referente al tendón de Aquiles, y la distancia C, que es esta distancia establecida entre el tendón de Aquiles y la porción más superficial o más inicial del nervio sural cuando ya se ha formado propiamente nichos de la unión de los dos nervios. Tenemos que, con referente a la inserción del tendón de Aquiles, la parte más lateral se va a encontrar al inicio de su inserción, 3 centímetros, con una desviación estándar de 1.5 centímetros hacia lateral. Vemos que, con referente a la porción medial, vamos a tener puntos equidistantes de alrededor de 0.3 centímetros, y de la porción inicial, que va a ser la porción más medializada del inicio del tendón de Aquiles, vamos a tener hasta 1 milímetro. Repito, la distancia C, que es la distancia entre la porción medial del tendón de Aquiles y la equidistancia del nervio sural, va a ser punto más inicial 9.6 milímetros, punto medial 1.5 milímetros o 14, perdón, milímetros, y punto distal, que es desde la inserción hasta la porción más lateralizada, 20 milímetros. Por consiguiente, desde el inicio del tendón propiamente dicho hasta su inserción, estamos viendo que el nervio sural hace una distribución lateral equidistante de menor a 1 centímetro, en su porción media 1 centímetro y en su porción final hasta 2 centímetros. Con referente al punto de cruce entre el tendón de Aquiles y la distribución del nervio sural, tenemos que desde el punto de inserción hasta el punto más alto, que es el punto de inicio, vamos a tener 10 centímetros de recorrido del nervio sural hasta su distribución en el pie. O sea, este trayecto desde la inserción tendinosa de Aquiles hasta el inicio de este tendón va a ser nuestro punto anatómico de reparo quirúrgico para nosotros poder adquirir la muestra durante todo este trayecto. Esto es algo interesante, que son otros preparados anatómicos en los cuales se realizaba una clasificación tanto del nervio peroneo superficial y el nervio sural a nivel de la cara anterolateral de la pierna y del pie. Esta clasificación se llama la de Tomasevsky y colaboradores. En esta se toma como arraigo dos nervios principales: el nervio peroneo superficial, que está marcado con el número 1, y el nervio sural, que está marcado con el número 4. Vemos esta distribución del nervio peroneo superficial, que se va a encontrar equidistante a la relación anatómica entre el malleolo externo, que es este, y la inserción tendinosa. Y vemos cómo este nervio peroneo superficial va a atravesar la fascia cruris en la cara anterolateral de la pierna y se va a transformar o se va a subdividir en el nervio cutáneo dorsal medial del pie y el nervio cutáneo dorsal intermedio. Este nervio sural, que es este que estoy distribuyendo por la cara lateral externa, vemos a su vez cómo, teniendo el recorrido más común que tiene durante las disecciones que hemos encontrado, y vemos a su vez cómo va a subdividirse en un ramo anastomótico sural con el nervio dorsal intermedio. Esta distribución, en la cual vemos que equidistante se encuentra el nervio peroneo superficial antes de atravesar la fascia cruris y el nervio sural antes de hacer la bifurcación en la astomosis, se considera clasificación Tomasevsky tipo 1.
la clasificación de Tomaszewski tipo 2, vemos a su vez cómo, nótese, cómo el nervio, pero no superficial, no va a ser un ramo único, como la tipo 1, que se va a bifurcar a nivel de la articulación maleolo-astragalina. Vemos cómo se va bifurcando mucho más arriba y se va formando lo que es el nervio cutáneo dorsal medial e intermedio antes de atravesar la fascia profunda. ¿Qué tiene como referencia esto? Que en estudios anatómicos se dio cuenta de cuando este nervio pero no superficial se bifurcaba mucho más arriba y atravesando antes de la fascia cruris, el nervio sural se encontraba mucho más posterior en su inicio y se encontraba mucho más lateral a la inserción del maleolo tibial externo. En la clasificación de Tomaszewski tipo 3, vamos a notar dos cosas mucho más principales. Uno es que ya no va a ser una sola subdivisión del peroné superficial, sino que a su vez, antes de que se produzca la inserción completa del tendón, vamos a encontrar, como son las flechas amarillas, lo que es la distribución anastomótica mayor del nervio sural. Vemos cómo vamos a tener en más del 70% de las disecciones, más de 3 fibras de las que iguales se van a encargar de la anastomosis y van a encargarse de la inervación del territorio inervado anteriormente por el cutáneo dorsal intermedio. Esto quiere decir que los patrones de inervación, según Tomaszewski nos quiere mostrar, es los posibles secuelas o complicaciones sensitivas que van a tener al nosotros tomar la biopsia del nervio sural. Si es tipo 1, principalmente vamos a tener parestesias o sensaciones anestésicas a nivel látero dorsal del pie. Si es tipo 2, ya vamos a tener mayor caracterización parestésicas o disestésicas a nivel posterior, a nivel de la inserción del tendón. Y si es tipo 3, es la que más se relaciona con alteraciones parestésicas a nivel de toda la cara dorsal del pie, relación lateral a nivel del maleolo y lateral de la pierna en su tercio inferior. Siguiendo con la revisión, encontramos también a su vez que existe otro tipo de clasificaciones con referente a la formación del nervio sural, y es cómo ésta se va a clasificar según su formación. Tipo 1, si se va a formar del ramo comunicante peroneal y el nervio superficial sural lateral. Tipo 2, si se va netamente a extender o solamente va a estar formado directamente de lo que es el ramo sural medial, superficial, que es este que está aquí. Vemos como la distribución no es de la unión de bifurcación a nivel de la inserción musculotendinosa, sino nada más viene proveniente del nervio sural medial superficial. Tipo 3, cuando nada más es dependiente del ramo peroneo comunicante, como podemos apreciarlo aquí. Y tipo 4, cuando en realidad no se realiza una anastomosis a nivel de la inserción músculo-tendinosa del nervio sural, sino que son dos nervios extrínsecamente distales que van a tener una relación de inervación recíproca a nivel de la región posterior y lateral externa del miembro inferior en su porción inferior de la pierna y del dorso lateral del pie. ¿Qué hace como referencia o para qué sirve esta clasificación? Esta clasificación nos sirve para nosotros tener como referencia los reparos anatómicos de nosotros realizar la disección de los planos a realizar el procedimiento. En la tipo 1 vemos que el reparo anatómico principal va a ser la inserción del tendón de Aquiles hacia lateral y hacia medial del maleolo externo. En un punto equidistante se hace una incisión de 8 centímetros y se obtiene el recorrido del nervio sural. Esa es la clasificación tipo 1. En la tipo 2 vemos cómo el nervio sural va a tener una distribución mucho más medial y posterior, por lo que tenemos que tener como referencia nada más que tenemos que adicionarnos al borde libre lateral del tendón de Aquiles para hacer nuestra inserción. El tipo 3 tenemos que tener como referencia principalmente es
lo que es la relación con el malleolo externo en su borde medial, y la tipo 4 es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque podemos hacer los puntos de referencia entre el tendón de Aquiles y el malleolo externo, y podemos encontrar la subdivisión pensando que son otros ramos comunicantes distintos. Ya cayendo a la indicación y ya conociendo la anatomía de la distribución del nervio sural, vemos que en nuestras consultas muchas veces hemos recibido pacientes cuya indicación de neurología o de otras especialidades realícenle una biopsia sural, pero en realidad cuando nosotros vemos no tiene una indicación pertinente de realizar esta biopsia. Este protocolo algorítmico se realizó en una guía, que es un consenso que más adelante les voy a mostrar el nombre, que es el consenso 14º de la preparación y adquisición de pacientes para realización de la biopsia sural. Este es un consenso que se realizó entre la sociedad británica, sociedad alemana, sociedad americana, con la intersección de la Mayo Clinic. Vemos que pacientes con diagnósticos de neuropatías en las cuales nosotros vamos a trabajar qué fenotipo es, cómo ha sido el reporte electromiográfico, ya ha tenido investigaciones sanguíneas de referente de patrones antigénicos, ya ha tenido muestra de líquido cefalorraquídeo, ya se han hecho patrones genéticos e imagenológicos y ya se han hecho biopsias musculares extraneurales. Tenemos dos conjunciones. Después de realizar un estudio fenotípico, un estudio electromiográfico, un estudio de analítica sanguínea, un estudio de líquido cefalorraquídeo, un estudio genético e imagenológico y una biopsia extraneural, vamos a tener dos caminos. El primero, nuestra investigación se va a basar en que, a pesar de que nosotros tengamos nuestro diagnóstico, ha tenido una progresión severa la patología y requiere tratamiento inminente, o aquello que, a pesar de que se ha realizado todo este perfil investigativo clínico, el diagnóstico no ha tenido una buena significancia. Si tenemos que, a pesar de todas estas pruebas que anteriormente les mencioné, con relación a una investigación extensa, se considera de índole esencial o idiopática, vemos que requiere un tratamiento inminente porque se ha tenido una alteración progresiva severa. Si es sí, vemos que tenemos que seguir el paciente 6 meses mínimo para nosotros pensar en una biopsia. O si el paciente tiene alteraciones multifocales y asimétricas de índole nervioso periférico. Si, a pesar de que nosotros hemos seguido por alrededor de 6 meses en un periodo agudo y subagudo nuestro paciente, y a pesar del tratamiento instaurado ha tenido un deterioro progresivo, aquí se debe considerar la biopsia de nervio. Oye, qué pena. No sé si está cerca de un ventilador o a una Doctor, ventana. el micrófono. Y lo otro es que, Omar, porfa, silenciamos el micrófono o Boris, silencialo desde tu perfil. Sí, sí, qué pena. Listo. Tomando como referencia, vemos que si hemos obtenido un perfil criptogénico neuropático, ya continuando su seguimiento por menos de 6 meses o ha tenido un deterioro en los últimos 6 meses, y vamos a encontrar que del punto de vista clínico es asimétrico o multifocal, si es sí, se considera la biopsia de nervio, principalmente el sural, debido a su fácil adquisición de muestra y a sus pocas probabilidades de alteraciones de índole motora. Si es no, si no hemos seguido el paciente por 6 meses, si no hemos realizado un diagnóstico fenotípico, electromiográfico, de líquido cefalorraquídeo, genético o imagenológico, no se considera pertinente la realización de la biopsia. La contraparte, vemos que hemos tenido un diagnóstico realizado y se ha hecho un manejo conservador o tiene una respuesta satisfactoria el paciente. Si es sí, la biopsia de nervio no va a ser caracterizada.
Pero si se sospecha con este diagnóstico una índole neuropática hereditaria o que se relacione a los siguientes diagnósticos, una vasculitis neuroperiférica o una patología neuropática vasculítica, una neuropatía paraproteinémica, una neuropatía amiloidea, una neuropatía sarcoidótica, o tiene infiltraciones de componentes de lesiones malignas, o una neuritis puramente leprósica, o una enfermedad que envuelva los nervios relacionados con interleuquinas, lo que es la G4, o quieren diferenciar entre una neoplasia primaria de nervio o una metástasis. Si es sí, se va a requerir una biopsia de nervio. Pero si a pesar de esto, la respuesta es que no se hace una sospecha diagnóstica de ninguna de estas 10 patologías, si es no, vamos a tener que no se va a sospechar o no se va a indicar esta biopsia de nervio. ¿Y esto en qué fue relacionado, en qué fue basado también? En un estudio, una revisión sistemática en la cual es en el 24º trabajo internacional, que es una guía de procesamiento y evaluación de la biopsia de nervio sural, que fue hecha entre el 15 y 17 de diciembre del 2006. Vemos que este grupo investigativo multifactorial se hizo una respuesta de 3 preguntas, y es: ¿qué pacientes se benefician del diagnóstico por medio de la biopsia? ¿Qué pacientes se beneficia de una terapia con implicaciones de índole ya más agresiva? ¿O qué paciente definitivamente no se beneficia de una biopsia de nervio sural? Esto lo basaron en más de 100 revisiones de artículos y llegaron a la siguiente conclusión, que le da más bases al algoritmo que anteriormente les mencioné. Ellos mencionaron que aquellos pacientes que se benefician de una biopsia del nervio sural para el diagnóstico es aquellos pacientes ya nombramos con una patología desmineralizante vasculítica o crónica, una posible neuritis leprósica, unas neuropatías de índole hereditaria familiar, o que aquellos en los cuales se beneficien de la biopsia del nervio sural van a tener mucho más ayuda, como enfermedades desmineralizantes severas unilaterales o asimétricas. Esto es interesante. Deben ser distales asimétricas. Neuropatías proximales o distales simétricas se ha demostrado que no se benefician de una biopsia del nervio sural. Aquellas patologías multifocales de tipo axonal amilítico también se benefician. ¿Qué pacientes definitivamente se benefician para el inicio de tratamiento terapéutico? Aquellos pacientes con neuropatías amiloideas, aquellos pacientes con neuropatías de índole inflamatorio desmielinizante. ¿Y qué pacientes definitivamente no se benefician de la biopsia neural sural, a pesar de que sea una indicación por un profesional desde el punto de vista de estudios clínicos patológicos? Uno, aquellos los cuales se relacionan con neuropatías metabólicas. Ejemplo, aquel diabético que nosotros tenemos que tienen neuropatías distales asimétricas, según estudios, no se beneficia de un estudio de una biopsia de nervio sural, porque su tratamiento y su relación no va a estar implicada con referente a la toma de esta muestra. Aquellos pacientes con neuropatías metabólicas de índole hipovitaminésica, aquellos que tienen disminución de la vitamina B1, aquellos que tienen disminución de la vitamina B6, aquellos que tienen disminución de la vitamina B12, aquellos con disminución en cierto tipo de hormonas, ellos tampoco se benefician de la toma de una biopsia nervio sural para tener un diagnóstico. En pocas palabras, aquellas neuropatías simétricas o que se relacionen de índole metabólica, sacando la sarcoidosis, la amiloidosis o la afección por inmunoglobulina 4, ninguna de estas se relaciona o se beneficia de la indicación de una biopsia de nervio sural. Desde el punto de vista de la técnica, voy a tener primero imágenes y después voy a compartir un video que me pareció interesante y mostraba unas estrategias clínicas e imagenológicas bastante pertinentes para nosotros ser una forma más didáctica. La posición de nuestro paciente, dependiendo de la comodidad del cirujano. A algunos les gusta la posición supina con una versión del tobillo hacia interno. Otros son más prácticos y colocan al paciente en decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo la posición mucho más cómoda para nosotros, y con una almohada dentro de los miembros inferiores. Vamos a marcar la última porción
del peroné en la porción que se considera lo que es el malleolo externo y vamos a marcar la inserción de lo que es el borde medial o medio lateral, perdón, de lo que es la inserción del el tendón de Aquiles. En este punto equidistante entre los dos puntos vamos a hacer nuestra proyección para realizar la incisión. Antes de realizar la incisión, se plantea según las guías que se beneficia de un bloqueo, pero esto también es interesante. La inserción de anestésico local debe ser, uno, en un ángulo mayor a 45 grados, nunca se va a hacer un ángulo 90 grados. ¿Por qué? Porque se puede insertar anestésico en lo que es el perineuro y el epineuro de lo que es nuestro nervio sural y puede tener una alteración al momento de hacer el estudio de la biopsia. Dos, debe tener 3 puntos de referencia. Uno, la porción considerada como el cuello inferior o el inicio del malleolo externo. Dos, lo que es la porción medial del tendón aquiliano. Y tres, lo que es el punto más equidistante entre la inserción del tendón aquiliano y la porción más baja del malleolo externo. Aquí se hace un bloqueo de la región correspondiente a lo que es el nervio sural. Vemos que al bloquear esta región correspondiente, vamos a hacer una incisión con una hoja de bisturí. Algunos mencionan 15, otros mencionan 18. ¿Para qué? La 20, que es de piel, es un poco gruesa y se menciona que cuando se hace la inserción a nivel de la piel, ya podemos tener como referencia un daño estructural nervioso. La inserción o la incisión que se va a realizar con el bisturí debe ser al principio superficial, nada más insinuando lo que es el tejido celular subcutáneo y la fascia. Después de esto se considera que se debe ir disecando con un instrumento Romo o con una tijera de Metzen. Cuando vamos teniendo como referencia la disección en este punto, tenemos que tener 2 condicionamientos. El primero, mucho más externo que el nervio sural, vamos a tener esta estructura vascular que ya ha sido reparada para sacarla a nuestro campo visual, como es la vena safena externa. Vemos en este punto didáctico cómo ellos retraen la vena safena para darle paso a nuestra visualización de nuestro campo del nervio sural. En este punto, los reparos rojos están haciendo una inserción hacia medial de la vena safena y podemos ver cómo por debajo de esta vamos a tener recorrido el nervio sural en su porción más vertical. Luego de esto, tenemos que tener un punto interesante, y es lo que me pareció pertinente y lo que parece pertinente de esta revisión. Cuando uno hace las revisiones normales de lo que es la biopsia del nervio sural, la mayoría de las veces se plantea algo, y es que en la porción distal, cuando se hace el corte, se debe utilizar un cabo para que no se retraiga el nervio. Pero en realidad, los grupos de expertos utilizan este cabo para más adelante mostrar cómo debe ser la preparación y el transporte adecuado de esta muestra. En realidad, el cabo no solo nos va a ayudar para evitar la retracción, sino se va a convertir en un segmento A cuando se esté realizando el estudio de la biopsia del nervio sural. Mientras que en el cabo inferior se relaciona o se tiene como referencia una aguja bastante delgada en gancho para nosotros hacer una contrafuerza y hacer el corte. No olvidemos este cabo anudado con cualquier tipo de sutura y este cabo distal enganchado con esta estructura curvilínea. ¿Por qué traje como referencia estas dos? Y me dirán, bueno, pero si se puede hacer un corte sin este tipo de cabo. Más adelante les diré el por qué. 8 centimeters. The incision is made midway En este between momento the se está realizando la inserción subfacial a nivel del borde entre el borde interno del tendón de Aquiles y el malleolo externo. Vemos ellos cómo están disecando a nivel subfacial y subcutáneo lo que es la distribución de esta estructura vascular que más adelante les mostré cómo es la vena safena externa. Poco a poco y con estructuras de Metzen o Roma, vamos a ir disecando esto. Vemos a su vez cómo ellas, cuando tienen el reparo
de la vena safena externa, siempre por debajo de este vamos a encontrar ya la insinuación de nuestro nervio sural, que es este que le estoy mencionando con una flecha. Vemos a su vez también cómo ellos van a ir disecando un trayecto de más o menos de 6 a 8 centímetros, que es lo que las guías internacionales plantean que nosotros debemos tener la longitud de nuestra muestra. Siempre teniendo como referencia que conservando la vena safena externa, y siempre por debajo de esta vena vamos a encontrar y disecando por planos nuestro nervio sural. Vemos cómo se va disecando y se va viendo desde la porción perlada o nacarada. Se hizo como se mostró anteriormente, una incisión longitudinal 6 a 8 centímetros por debajo del malleolo externo, por encima del tendón de Aquiles, y se aprecia cómo se va relacionando la disección propia del nervio sural. Este nervio ya va en la porción más vertical y toda esta estructura nerviosa nos va a servir a nosotros para hacer la toma de muestra. Ahí están haciendo la medición alrededor de 6 centímetros mínimo, como plantean las indicaciones mundiales para nosotros tener esta muestra. Más adelante les traigo el consenso mundial para la preparación de la biopsia del nervio sural. Vemos cómo tenemos la inserción del nervio sural y no tiene un ramo comunicante a nivel del malleolo. Por consiguiente, es un nervio sural tipo 1, que es el que más fácil accesiblemente es para nosotros tomar la muestra. Repito, incisión longitudinal 6 a 8 centímetros, teniendo como referente hacia medial del borde del malleolo externo y hacia lateral de la inserción del músculo o el tendón de Aquiles. Aquí hicieron un corte romo. En realidad no es la técnica adecuada para hacer la preparación de la muestra. Siguiendo con la temática, vemos en realidad cuáles son las instrucciones para la preparación del espécimen de la biopsia del nervio sural. Esto es un consenso entre lo que es la Mayo Clinic, los laboratorios de la Mayo Clinic, con los que son las asociaciones de nervios periféricos, tanto americanas como europeas. Recuerda el cabo de inserción de sutura que yo les mencionaba adelante en el cabo proximal y ese gancho de aguja que se manifestaba en el cabo distal. Bueno, esos son los 3 segmentos que se tienen como relación, los 3 niveles. El A, que es el segmento relacionado con la sutura. El B, que es aquel segmento entre la sutura y el gancho de la aguja. Y el C, que es ese segmento por debajo del gancho de la aguja. Mínimo debe tener una longitud de 5 milímetros. Y mira lo interesante. Haciendo la revisión, muchas veces nosotros nos dieron una contraparte en ciertos hospitales, y más que todo en nuestro hospital de base, de cómo hacer el transporte de la biopsia del nervio sural. Mencionaban que debe ser en una cava con material frío con hielo y que la estructura anatopatológica debía estar en relación con cualquier tipo de formol. En realidad, esta es la forma adecuada para uno transportar la biopsia del nervio sural. Nuestra sutura para el segmento A debemos tener la mitad dentro de esta estructura líquida y la mitad para afuera. ¿Para qué? Para que este nervio se encuentre inmerso en esta estructura líquida y este peso haga la contraparte para que se mantenga elongado y no hay una retracción y una degeneración walleriana con referente a esto.
Vemos cómo la mitad de la sutura va a estar por fuera de nuestro tarro y esta contraparte, que es la aguja, va a servir como peso para la elongación. Conociéndose el segmento A, que es el segmento de la sutura para arriba, el segmento B, que es entre la sutura y, y el contrapeso, que va a ser una aguja, y el segmento C después del contrapeso. Este segmento A debe tener una longitud entre 1 a 2 centímetros y puede estar inmiscuida en glutaldehído por alrededor de 45 minutos. Ellos hacen una recomendación interesante. Luego de los 45 minutos, la biopsia puede durar entre 45 minutos y 3 horas en el transporte, teniendo como referencia algo que si nosotros ya conocemos el manejo de estos segmentos, podemos cortar el segmento distal y mandarlo junto a una afección con hielo, mientras que el segmento A y el segmento B no necesitan una refrigeración congelada. El segmento A, luego de 45 minutos en esta preparación con glutaldehído, que mencionan ellos que deben ser brindada por el laboratorio, va a tener un congelamiento por 24 horas. El segmento B, luego de que se ingresa esto, que es alrededor de 1.5, debe ser embebido en parafina. Y el segmento C va a tener una separación entre el segmento A y el segmento C, y este es el que debe estar relacionado con la congelación. En pocas palabras, el deber ser es o mandar la muestra de este tipo así, embarcada, en 1 o 2 horas, o nosotros mismos hacer la preparación. Segmento A en glutaldehído, segmento B en parafina y segmento C en un bloque de hielo. Es interesante cómo hacen estas instrucciones. Ellos dicen que se recomienda realizar estas biopsias en días como lunes o martes debido a que no hay, 1, tanta concentración de muestras, y 2, no ingresa el fin de semana en los cuales los laboratorios no realizan ciertos tipos de estudios y se ha demostrado que disminuye la ausencia de resultados por afección de la muestra. ¿Y para qué ellos dicen que para qué nos sirve nosotros saber que una es en glutaldehído o en hematrogenosina, otra es parafina? ¿Es por qué? Porque con referente a esas 3 preparaciones vamos a buscar 3 tipos de afecciones. Cuando se mete en parafina y se embebe esta estructura desde el punto de vista B, va a ser útil para nosotros diagnosticar enfermedades inflamatorias, vasculitis, degeneraciones, pero no nos va a servir para encontrar afecciones de patología desde el punto de vista amiloideo, desde el punto de vista de atrofia axonal. Mientras que cuando se embebe en el utensilio de plástico congelado, es interesante porque va a ser útil para ver la densidad de las fibras mielínicas, el número de distribución de estas fibras, la presencia de bulbos de regeneración, la presencia de patologías vesiculares o el edema. Y estas nos van a servir principalmente para hacer el diagnóstico correcto de lo que es la función de nuestra biopsia de nervio sural. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias, Boris. Bueno, esto tú lo dijiste tan bonito, pero conseguir glutaraldehído parafina no es fácil. Por instrucciones esto lo procesan aquí en Colombia, en Santa Fe, en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Las muestras, normalmente lo que ellos nos dijeron, dado de que a veces el glutaraldehído no se consigue o no, entonces ellos nos solicitan que lo mandemos en suero fisiológico, embebido toda la muestra. Pero que la muestra apenas la tomemos se vaya al aeropuerto y vaya a Bogotá. O sea que entre una vez que tú la tomas y llegue a Bogotá, no pase más de 2 horas. 2 horas, máximo 3, que es más o menos lo que tú mencionabas. O sea, la idea es que tomamos la muestra e inmediatamente se envíe. Por eso es que esta muestra a veces nadie la quiere tomar porque uno tiene que empezar la cirugía a las 6 de la mañana. Y desafortunadamente, pues no pagan ni 100.000 pesos a veces por una muestra de este tipo. Eso es algo bastante lamentable. Pero lo que hacemos por recomendaciones de la Santa Fe, que fue la que nos dieron unas instrucciones para tomarla, es lo que tú dices, marcar la parte distal, la parte proximal,
Lo que usamos usualmente es un bajalenguas. En el bajalenguas hacemos como dos especies de ranuras, amarramos con una sutura proximal de un color y la distal de otro, y fijamos en el bajalenguas e inmediatamente embebemos en solución salina. Y esa bolsita de solución salina se mete en una cavita con hielo y es lo que se envía inmediatamente a Bogotá. O sea que a las 7 de la mañana ya la muestra debe estar en camino al aeropuerto. Es lo que hacemos hasta ahora, ¿no? Porque sí, cuando lo del glutiraleido yo lo busqué muchas veces, a veces no lo había, después no, nos dijeron, no, pero tomen la solución salina, nosotros estamos encargamos de hacer todo. Y así lo hemos hecho hasta el momento. Me gustó que enfocaste en algo importante, era cuándo no hacerla. Y nosotros no somos técnicos, somos médicos. Y como médicos somos investigadores. Y como médicos podemos dar conceptos. Como médicos no es vaya que el neurocirujano le haga la biopsia del nervio sural. Ustedes ustedes tienen que tener en cuenta eso que acaba de hacer Boris. Descarten por qué punto va el paciente para decir con todo el criterio del neurólogo, mire doctor, es que usted todavía no le ha estudiado una neuropatía al paciente completamente, es que usted todavía no le ha hecho estos exámenes, todavía le falta esto, y mándenselo usted, porque tienen toda la libertad, hagan los estudios de neuropatía completos, incluso muchas veces piden la biopsia de nervio sural y de músculo. Entonces, miren a ver si se estudiaron, miren si tiene el paciente la aldolasa, miren a ver si tiene la CPK, hagan todos los estudios de neuropatía, que me gustaría, Omar, tú que ya pasaste por el FIRE, dime qué estudios básicos le pides de neuropatía a un paciente en una polineuropatía que no es diabética y que estás investigándolo. A ver, ¿qué estudios le pides? Dímelos en el screening, dame tú 5 y Jaime dame 5 de los estudios de neuropatía que debemos hacerle a un paciente antes de solicitar esto. Omar y Jaime. Pues bueno, doctor, pero estudios ¿de qué tipo? ¿Laboratorios o pueden ser electrofisiológicos? Porque De también, laboratorios, no laboratorios. Ya cuando tienes el diagnóstico de una neuropatía, ya tienes la electromiografía. Pero de laboratorios, dime 5 tú y 5 Jaime, ¿de qué le pedirías tú de estudios de paraclínicos básicos para enfoque de una neuropatía? Uno, bueno, no, yo eso es. Hágale, para que no te dejes sin ninguno. sí, porque si no, me dicen Bueno. los cinco y digo yo que... Bueno, dale, empieza Omar y después Jaime. Omar, dame uno. Bueno, bueno, podrían ser estudios de niveles de vitaminas séricas que podrían generar eh, polineuropatía como vitamina B12, ácido fólico. Perfecto, ya déjalo ahí, Jaime. A ver, Bueno, las bandas oligoclonales, también el líquido. Bandas oligoclonales para neuropatía. Sí, Bandas oligoclonales para neuropatía. ¿Tú qué sí, opinas? o cadenas ligeras. Mm, Bueno, ahorita con los R mayores vemos, pero bueno, sigue Omar, otro. ya descartamos que no es diabética el paciente, ¿cierto? No. Ujú, ¿qué más? Mm, Ya le hiciste sí. glicemia, le hiciste hemoglobina glucosilada, vitamina B12, folato. Jaime le pidió bandas oligoclonales. Se fue lo más sofisticado, pero bueno, ¿qué más? ¿Qué otras pruebas de polineuropatía? Ayúdale, Santi, ayúdale Las proteínas, entonces, Bore. las Básicos, estamos proteínas, hablando de paraclínicos básicos, no te estoy hablando de las bandas oligoclonales, eso es, hágale punción, mándelo a estudiar y bueno, bueno, sí. ahorita, ajá, hepatitis, estamos hablando de exámenes screening. ¿Qué más? VIH, hepatitis, VIH, perfecto, ¿qué más? anticuerpos, Pruebas, PRL, hepatitis, Anticuerpos, profe, BDRL, maravilloso, BDRL, listo. pruebas tiroideas también, profe, TSH, T3, Pruebas T4 son tiroideas, indicativos para... excelente, ¿qué más? hepatitis B y C, Hepatitis, CPK, perfecto. CPK, perfecto. bueno, y Que todo lo además, autoinmune, anticuerpos anti-RO, los ANAS, ujú, cartar pues patología autoinmune. BSG, ujú, Ajá. LDH y fosfatasa, recuerden las enfermedades hematológicas que atacan los nervios.
LDH, fosfatasa, extendido electrolitos, de sangre periférica, electrolitos. electrolitos, ok, sobre todo el estudio del potasio, hay unas hipocalemias que pueden dar datos, Dentro, profe, Ya llevo calcio, 4, dentro ya de llevo este, cuatro. ajá, dentro de este sí, algoritmo, cómo no, dentro de ajá, este algoritmo se plantea algo interesante, que es como el apartado de la tabla 3 que no lo traje, pero es algo interesante. ¿Por qué? Porque dicen, ellos subdividen lo que usted decía, un panel básico hematológico, pero después eso, subdividen a su vez si estamos sospechando en desmilizante o estamos sospechando algo paranoplásico o una vasculitis. perfecto, Entonces ellos dicen, el ujú, plano básico hematológico tiene un hemograma completo, eritrocimentación, ujú, PCR, eso, dosaje de vitamina eso, B12, de ácido fólico. Ellos mencionan ácido perfecto, metilmalónico con o sin hemocisteína para sospechar los niveles bajos de vitamina B12. Glicemia, perfecto, urea, creatinina, ionograma, TSH, T3 y T4. Cuando sospechan ellos que perfecto, es algo paranoplásico, ahí sí mandan anti-DNA, factor reumatoideo, anti-RO, crioglobulinas. Si sospechan una vasculitis, ellos mandan inmunotroforesis, tanto en sangre como en orina por 24 horas. Y si ellos quieren descartar algo infeccioso, mandan todo lo que es citomegalovirus, virus del Epstein-Barr, hepatitis B, herpes virus. perfecto, Y si quieren eso, descartar todo lo que es desde el punto de vista de gamapatía monoclonal, ahí sí es que empiezan a mandar lo que son las bandas, los ácidos delta. Ellos tienen como una ujú, subdivisión. perfecto, eso, Boris, muy bien. Exacto, ahí, fíjate que todo ese screen tenemos que saberlo, porque es que eso lo tenemos que pedir nosotros si vemos que el neurólogo, o sea, a veces somos un poquito ligeros. eh, Miren, ustedes saben la crisis de salud que tenemos. Una cita con un especialista puede demorarse 3, 4, 5 meses. Y una de las cosas que más tenemos que aprender es que somos médicos, somos especialistas. Y más de una vez, sinceramente les digo, y me enorgullezco de decirlo, yo soy la que he detectado un cáncer de pulmón, de tiroides, o sea, yo soy la que, bueno, de pronto el cáncer porque ya tengo la experiencia y la especialidad, pero además porque uno tiene que ser necio con el paciente. Más de una vez yo le he descubierto al neurólogo la polineuropatía porque de pronto a mi colega se le pasó, pero no seamos tan, de a veces como tan pasivos de que mire, es que eso no, vaya que el neurólogo le investigue su neuropatía, se lo devuelvo porque es que todavía el paciente no llena los criterios para la biopsia. No, doctores, arriesguémonos un poquito a ser médicos integrales y adelantémonos. Mire, señor, la doctora Julanita ya le hizo todo, pero es que le faltaron estos exámenes antes de llegar a la biopsia. ¿Sí? Otra cosa, el abuso de drogas. Yo he tenido pacientes con polineuropatías que ya uno sabe, la parte toxicológica también muchas veces toca investigarla. Los pacientes que fueron sometidos, bueno, ya le decían, las cirugías bariátricas, que muchas veces no se quedan tomando los suplementos. Investiguemos más, porque nosotros somos médicos y nosotros somos los encargados de precisamente que cuando llega el neurólogo diga, ay, a mí me pasa, la doctora Piña, miércoles, que de verdad que me pasó, la doctora Piña le pido, aquí está el diagnóstico, ¿para qué le voy a hacer una biopsia? Las secuelas que deja una biopsia son para toda la vida. Si tú recuerden que el nervio celular es un nervio sensitivo, usted le va a cortar allí un nervio, esa cicatrización de esa parte de la piel a veces se puede ver comprometida, a veces no cicatrizan bien. Nos faltó enfatizar un poquito en la parte de las complicaciones. Pueden quedar con un dolor allí neuropático porque es un nervio sensitivo que tú cortas, tienes una anestesia, pero a veces esa anestesia en la parte lateral del pie puede ser una anestesia dolorosa. La paciente a veces dice, doctora, es que siento mucho piquetazo, siento mucho prurito, y eso es de por vida, que de pronto con el tiempo uno ve que va bajando los síntomas, pero estás generando una lesión de un nervio. A veces yo incluso, cuando no hay tanta neuropatía que ha producido mucha atrofia del nervio, yo le corto la mitad del nervio, no completamente. Es decir, es complejo porque tú dices, oye, pero ¿cómo cortas un nervio de más o menos 5 o 6 milímetros de grueso? Pero a veces uno trata para que no pierda completamente la sensibilidad. Entonces uno trata con el bisturí con mucho cuidadito, ya con la experiencia que uno va adquiriendo, de que lo cortas, pero no completamente tan esencial, sino que haces como una especie sí, dejas la mitad del nervio a lo largo y cortas es la mitad. Y cogiendo más o menos mínimo 6 o 8 centímetros del nervio. Entonces, es muy interesante eso, doctores. Seamos un poquito más integrales y nosotros tenemos toda la autoridad para pedir estudios autoinmunes, estudios tiroideos, estudios de vitaminas, BDRL. Bueno, las bandas oligoconales
Si las vas a pedir, te toca hacer la punción, porque tampoco es, vaya que, y no hay quien le haga la punción al paciente, entonces te tienes que comprometer para hacer todo el estudio. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, estamos con Eso, los Santi. estudiantes también como invitados y Ajá, de pronto verán esto como que es muy de especialista, pero realmente miren que no. El estudio inicial es básico con electrolitos, pruebas inmunológicas básicas, reactantes de fase aguda iniciales y todo eso se claro, hace desde el servicio de urgencias y bueno, de pronto no en urgencias porque ese es apenas el enfoque, pero sí en hospitalización y ustedes pueden ser médicos de un piso asesorando o más bien ayudando al equipo de especialistas, pues sobre todo en medicina interna claro, y neurología, y pueden ir avanzando mucho, porque muchas veces en muchas clínicas el especialista va a 30 minutos y ya. Y claro. si usted, el paciente no está con el estudio completo, 24 horas más para que vuelva al especialista. Entonces se está gastando mucho tiempo en eso. Entonces ustedes como médicos generales también pueden ir adelantando lo básico, obviamente, pero eso nos ayuda mucho a todos a enfocar el mejor el paciente. Santi, y eso es importante, el interrogatorio. Si a ti te llega, mire, las neuropatías son el pan de cada día. Eso es, mejor dicho, altísimo el porcentaje de neuropatías. ¿Qué tenemos que preguntar al paciente de factores de riesgo de neuropatía? ¿Qué le vas a preguntar? O sea, tienes que preguntar, ya viendo las causas, lo que el doctor Boris enuncia, de qué tipo de patologías, tiene que preguntar al paciente, señor, usted sufre de la tiroides, señor, usted Diabético. consumía, usted es diabético, señor, usted trabajaba con algún metal pesado, los metales pesados, las intoxicaciones. Omar, usted que es el toxicólogo del grupo, ¿te acuerdas cuando hiciste tu exposición de intoxicaciones? ¿Te acuerdas? Metales pesados, usted está en contacto con pinturas metálicas. Señor, usted tiene problemas del hígado, señor, usted tiene problemas de la tiroides, usted ha tenido enfermedades venéreas, usted tiene factores de riesgo para VIH, y eso lo hace el médico general, ¿sí? Eso es el médico general, eso no es de especialista. Señor, mire algo importante que por qué en Cartagena tenemos tanta neuropatía. Cambios bruscos de temperatura en los pies. Llega uno con el pie caliente y va y lo mete en el pie frío y vuelve y se pone en el calor. Esos cambios de temperatura, sobre todo los campesinos, que eso a veces pasan con todo el día llevando sol y después bruscamente hacen un cambio de temperatura. Los cambios térmicos bruscos también se asocian a neuropatía. Entonces, miren que esto no es de especialista, esto es de todos el equipo. Ya estos estudiantes que espero que sean neuroaficionados, ya saben todo lo que tenemos que preguntar de una biopsia para ya poder ustedes decir, epa, ya podemos avanzar. Ahora sí, a decirle a la doctora Piña que haga una biopsia. No es que llevo un mes, como me mandaron un paciente, llevaba 3 meses con dolor en los pies y resulta que el pelado consumía vicios y de todo consumía. Y yo, pero venga acá, o sea, ¿por qué la biopsia enseguida a un pelado de 20 años? ¿Sí? Entonces, seamos críticos. Ese es el mensaje. Y gracias, Boris. Hiciste de un tema simple, me encantó el algoritmo. Me vas a pasar ese artículo porque ese artículo me gustaría mandárselo a los neurólogos para que trabajáramos todo el mismo idioma. Pero me gustó mucho, mucho el algoritmo que presentaste, porque es así exactamente como yo en mi cabeza lo tenía por la experiencia, más no lo había visto tan organizado. Entonces, me encantó, muchas gracias por todo y bueno, muchas gracias por la asistencia, doctores. No sé, profe. Que pasen